Algunas filosofías y sistemas religiosos orientales han llevado nuestra percepción de la realidad al límite, calificándola como engañosa, inexistente o simplemente ilusoria. Aunque esta postura pueda parecer extrema, tuvo su propósito en su momento: mostrar de manera contundente que el mundo que vemos y habitamos no constituye la realidad última o esencial, sino más bien un nivel de su manifestación. Es decir, todo lo percibido y experimentado por nuestra conciencia como eventos fenoménicos u objetos es real, pero solo desde nuestra perspectiva subjetiva. Como sistema biológico y consciente, estamos limitados en nuestra forma de existir, experimentar y percibir, lo que nos impide alcanzar y comprender completamente esa realidad primordial. Jacobo Grinberg usó el término la lattice para referirse a esta realidad que él definió como una red de información que va más allá de nuestra percepción convencional. Según Grinberg, cada punto de esta estructura contiene la totalidad de la información del sistema, como si se tratara de una matriz primordial donde se gestan las interacciones y variaciones que dan origen a la infinita diversidad de fenómenos destinados a convertirse en realidad para cualquier nivel de conciencia. En este vídeo exploraremos las teorías y reflexiones de Jacobo Grinberg sobre la lattice, profundizando en su significado y naturaleza para descubrir los misterios que encierra esta fascinante concepción del universo. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación a la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se puede enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de ellos. A partir de estas observaciones se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término lattice a esta estructura. La lattice, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal,
para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que puede vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la latiz del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio o la latiz del mismo debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podríamos deducir, a partir de las consideraciones anteriores, que la estructura de la latiz del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la latiz, deducida a partir de nuestra percepción, es que al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio, utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la latiz debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la latiz debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Además de lo anterior y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la latiz es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la latiz. Por lo tanto, la latiz ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la latiz es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la latiz, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad de percepción. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma latiz. Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Una roca es una distorsión de la latiz con mayor duración que la llama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latiz y son distorsiones de la misma estructura, al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental microscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la latiz depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma
y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la lattice. Una zona de la lattice en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecerá como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas del espacio. En cambio, en una zona de la lattice con distorsiones locales, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y el instrumento gravitacional mostrará la presencia de gravitación, indicando la existencia de curvaturas del espacio. En este polo de la lattice, la coherencia es menor que la lattice en su estado básico no distorsionado. Un ejemplo de percepción denotando las diferencias de coherencia de la lattice se vislumbra en el llamado efecto de movimiento relativo entre objetos distantes y cercanos a un observador. Los objetos lejanos con respecto a un observador permanecen fijos y parecen seguir el movimiento del observador. Obsérvese la Luna desde un automóvil en movimiento. En cambio, los objetos cercanos al punto de observación no permanecen fijos y cambian de posición en relación al movimiento del observador, la carretera o los árboles cercanos al automóvil. Lo anterior se explica considerando que la información acerca de objetos lejanos se representa en el espacio con el cual interactúa el observador, en forma más coherente que los cercanos, de tal forma que en cada punto de interacción, la información de objetos lejanos parecería estar duplicada, y por ello su percepción desde cualquier punto es la misma. En cambio, la representación informacional en la zona de interacción con la lattice de objetos cercanos al observador no es coherente, y por tanto cada punto contiene diferente organización informacional, y por ello la apariencia perceptual es de cambio relativo al movimiento del observador. Las diferencias de coherencia en la organización informacional de la lattice se asocian con los niveles de convergencia de la información de cada punto. En una zona hipotética de máxima coherencia de la lattice, lejana de cualquier distorsión, cada punto contiene la información total del universo, distribuida coherentemente, porque en esa zona la convergencia informacional es máxima. En cambio, en los puntos de la lattice cercanos a las distorsiones de su estructura, los ángulos de convergencia de diferentes distorsiones cambian, dando lugar a una disminución de la similitud de la organización informacional de esos puntos y por lo tanto una menor coherencia. De hecho, nuestro sistema nervioso detecta los cambios de coherencia de la lattice manifestándolos ante nuestra percepción como sensaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a objetos y como la percepción de velocidad y aceleramiento. Las zonas de la lattice de mayor coherencia, la teoría sintérgica las denomina zonas de alta sintergia, mientras que las zonas de menor coherencia las llama de baja sintergia. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. El polo de mayor sintergia de la lattice posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos. Esto último es así porque la gravitación y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica de la lattice. En cambio, el polo de baja sintergia de la lattice, lo que percibimos como materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad, detectándose en él fuerzas gravitacionales. La lattice en su estado fundamental posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la lattice es capaz de asumir.
De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece en la existencia cuando la misma estructura básica de la lattice sufre modificaciones específicas. A esto se debe que las partículas elementales y en general toda materia posean una naturaleza dual onda-partícula. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. En el budismo, esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. La lattice muestra las mismas características. Todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Ni la experiencia individual, el cuerpo o el cerebro escapan a esta condición de vacío o sunyata. Por lo tanto, la lattice posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente plástico, en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Ahora bien, antes mencionaba que una de las características de la organización de la estructura de la lattice es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de lo que se podría denominar bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la lattice y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas la física las denomina fuerzas y de ellas se han descrito 4: fuerza gravitacional, fuerza de interacción débil, fuerza de interacción fuerte y fuerza electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la lattice. Dentro de cada banda hay continuidad, pero de una a la otra existe un paso abrupto. Y en este texto, y como parte de la teoría sintérgica, a estas bandas, fuerzas o campos los denominaré bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos de la conciencia, porque cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de sunyata o vacío ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la lattice a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la lattice es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones que se explicarán más adelante, se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se produce, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad con mayúsculas. De esta forma,
como el espacio, para nuestra percepción limitada, se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes, ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa, el legendario poeta tibetano, o lo realizan algunos de los más poderosos chamanes nahuales mexicanos. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos, ni qué es lo que nos estimula. Conocemos mínimamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de allí construimos nuestras percepciones para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad con mayúsculas resultan de una interacción restringida con la latiz del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la latiz, ni tampoco el sonido. El punto de la latiz que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral, tal y como se nos presenta a la percepción. El punto de la latiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. Allí no hay colores ni formas, ni cambios de perspectiva, ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que da como resultado lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la latiz contiene, en forma algorítmica, todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. Todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada punto de la latiz. Pero en su decodificación añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral y de la interacción entre ésta y las características de la latiz surgen las cualidades, luz, sonido, textura, etc., que nos son familiares. Cada punto de la latiz contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal la capacidad de decodificación, y este funcionamiento, a su vez, está determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. No es azarosa la forma en que decodificamos la latiz. Ya veremos más adelante que la propia organización del cerebro humano es un modelo de la latiz. Pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos convirtamos en la latiz misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Esta posibilidad no es imposible y se encuentra a nuestro alcance, pero depende del logro de un desarrollo encaminado hacia la conciencia de unidad el actualizarla. La física contemporánea está, al igual que la teoría sintérgica, interesada en lograr entender cuál es la estructura básica del espacio. La metodología de la física es, sin embargo, diferente de la que he utilizado. Los físicos utilizan una herramienta matemática sofisticada y una serie de experimentos propios a su disciplina para llegar a sus conclusiones. Las mismas conclusiones se pueden conquistar utilizando, como aquí lo he hecho, un análisis basado en la fenomenología de la percepción humana y de otros organismos. La teoría física más cercana a la concepción de la latiz es la teoría de las supercuerdas. En ella se postula que por debajo de la existencia de las partículas elementales se encuentra una realidad común formada por ultramicroscópicas cuerdas, todas ellas similares entre sí, pero que interactúan en formas diferentes, dando lugar
según el tipo de interacción de que se trate, a cada una de las partículas y las familias de partículas elementales. La teoría sintérgica sostiene que por debajo de la realidad de las supercuerdas existe otro nivel aún menos diferenciado del cual surgen las supercuerdas, y este es el de la lattice con todas las características que he descrito. Hemos tratado de desentrañar la estructura del espacio y la lattice, pero no debe quedar en la mente la impresión de que la lattice es el último nivel de la realidad o de que no existe nada fuera de la gran realidad de la lattice. La posible existencia de algo no restringido a la lattice no se va a encarar ahora, pero sí se menciona para analizarla más adelante.